Imagina abrir un libro viejo y encontrar una frase que parece escrita específicamente para hoy. Algo tan directo, tan serio y tan aterrador que hace que cualquiera se detenga a pensar, esto ya está sucediendo. Ahora, imagina que esta frase viniera de alguien conocido por ver mucho más allá de lo que sus ojos alcanzan. Alguien que dedicó toda su vida a cuidar a la gente, guiar a quienes sufrían y advertir sobre peligros que muchos ignoraban. Ese alguien era Padre Pío. Y una de las advertencias más fuertes que dejó fue sobre lo que sucede cuando un gobierno intenta vivir sin Dios, sin valores ni límites morales. Y aquí está la primera sorpresa. Esta advertencia no era simbólica ni vaga. Era una advertencia basada en lo que veía. Países que expulsaban la fe, silenciaban iglesias, ridiculizaban la espiritualidad y luego se hundían en profundas crisis. La historia lo demuestra claramente. Y aquí es donde entra en juego el poderoso anzuelo. ¿Qué pasaría si el mundo de hoy estuviera repitiendo exactamente los mismos pasos sin darse cuenta? Piénsenlo. Cada vez que un gobierno ha decidido apartar a Dios del centro, no solo la religión se ha debilitado, la moral se derrumbó, la libertad se redujo, la violencia creció y la gente empezó a sentir un vacío que nada podía llenar. El Padre Pío sabía que esto no era una coincidencia, sino una consecuencia. Dijo que cuando un país rechaza por completo a Dios, no queda espacio vacío. Hay espacio para que entre algo mucho peor. Y ahora viene la pregunta que guiará todo el video. ¿Estamos viviendo el mismo escenario que temía el Padre Pío? Están regresando las viejas señales, aunque muchos finjan no verlas. Prepárense, porque a partir de ahora comprenderán por qué esta advertencia ha perdurado durante décadas y por qué puede ser más relevante hoy que nunca. Descubramos juntos qué significa realmente la advertencia del Padre Pío sobre los gobiernos impíos y por qué es tan importante para todos nosotros. Cuando el Padre Pío hablaba de gobiernos que intentaban existir sin Dios, no era poético ni exageraba para asustar a nadie. Describía algo que ya veía con mucha claridad: el peligroso rumbo que toma una sociedad cuando abandona por completo sus valores espirituales. Para él, el problema no era solo religioso, sino humano. El Padre Pío observaba cómo las personas cambiaban al dejar de lado lo que daba sentido a la vida: la fe, la moral, la capacidad de distinguir el bien del mal. Y esto también aplicaba a los gobiernos, porque al fin y al cabo son las personas las que gobiernan. El primer punto sobre el que siempre advertía era fácil de entender, incluso para un niño. Si apagas la luz de una habitación, inmediatamente queda oscura. Y lo mismo ocurre con un país. Cuando se elimina a Dios, se eliminan los valores, se eliminan los límites y otra fuerza ocupa ese espacio. Y rara vez es algo bueno. Lo más impresionante es que el Padre Pío dijo esto no como alguien que imagina, sino como alguien que ve. Vivió en una época marcada por guerras, dictaduras, conflictos y revoluciones. Fue testigo del surgimiento de regímenes que eliminaron a Dios del centro y minutos después comenzaron a sofocar la libertad, controlar a la gente y propagar el sufrimiento. Sabía lo que sucedía cuando un gobierno se creía su propio Dios. Y aquí hay un gancho que te atrapa. ¿Qué pasaría si estuviera viendo señales que todavía ocurren hoy? El Padre Pío temía que los gobiernos sin Dios crearan un mundo sin compasión ni responsabilidad, donde las personas fueran tratadas como números y no como vidas. Decía que sin Dios, la moral dejaba de ser un camino para convertirse en una mera opinión. Y cuando eso sucede, cada líder crea sus propias reglas, lo que abre enormes puertas al abuso. Lo más impactante es que nunca lanzó esta advertencia con ira. Al contrario, fue la advertencia de alguien que quería proteger, de alguien que sabía que un país sin fe no se pierde de golpe, sino poco a poco, hasta que nadie lo nota.
Por lo tanto, comprender esta primera señal es esencial, porque todo empieza aquí. Cuando un gobierno cree que puede vivir sin Dios, algo más grande empieza a perderse. Y la historia lo ha demostrado muchas veces. ¿Quieres entender cómo evoluciona esto? Pues sígueme al siguiente punto. Cuando hablamos de gobiernos sin Dios, muchos piensan que es solo una idea lejana o una mera opinión religiosa, pero no es así. La historia misma muestra con hechos muy claros lo que sucede cuando un gobierno decide apartar por completo a Dios, los valores y los principios espirituales de su camino. El Padre Pío lo observó con sus propios ojos. Vivió en una época en la que varios países comenzaron a creer que podían reemplazar la fe con ideologías, como si el Estado por sí solo pudiera ocupar el lugar del bien, la moral y la verdad. Y el resultado no se hizo esperar. En pocas palabras, imaginen una escuela donde el director elimina todas las reglas porque las considera disruptivas. Al principio parece libertad, pero luego se convierte en caos, confusión e injusticia. Ahora imaginen eso en un país entero. Eso es exactamente lo que hicieron varios gobiernos del siglo XX cuando eliminaron a Dios del centro y todo se fue al garete. El Padre Pío vio esto y se preocupó profundamente. En algunos lugares, como la antigua Unión Soviética, se cerraron iglesias, se persiguió a las personas religiosas y se prohibió cualquier forma de fe. En otras regiones, como bajo el régimen de Mao, en China, la religión era considerada enemiga del Estado. ¿Y qué tienen en común estas naciones? Todas se sumieron en enormes crisis humanas, millones de muertes, hambruna, censura, miedo y sufrimiento que siguen dejando profundas huellas en la historia. El Padre Pío no necesitó inventar nada. Simplemente observó lo que ya estaba sucediendo y planteó la pregunta que aún hoy impacta. ¿Cómo puede un gobierno cuidar bien de su gente si rechaza los valores que protegen a los propios seres humanos? Para él, cuando el Estado intenta convertirse en el nuevo Dios, el resultado es siempre el mismo. El poder crece, la libertad se reduce y las personas son tratadas como engranajes de una máquina. Y aquí está el punto que llama la atención. El Padre Pío no decía esto para atacar a nadie, sino para advertirle. Sabía que la historia mostraba un patrón y que ignorarlo significaría repetir los mismos errores. Por eso es tan importante comprender estos ejemplos de la vida real. No son solo páginas del pasado, son señales que aún pueden enseñarnos mucho sobre el mundo actual. Cuando el Padre Pío habló sobre los gobiernos que se estaban alejando de Dios, una de las primeras señales que señaló fue algo que pocas personas notan inmediatamente. Control de palabras puede parecer simple, incluso inocente, pero la historia demuestra que muchos gobiernos iniciaron sus regímenes opresivos cambiando la forma en que la gente podía hablar. Y cuando controlas lo que alguien puede decir, también controlas lo que puede pensar. Para entenderlo mejor, imaginemos que alguien decide prohibir palabras como verdad, fe o libertad, alegando que ya no son importantes. Poco a poco, la gente deja de usarlas, y al dejar de usarlas, empiezan a olvidar su significado. Eso es precisamente lo que ocurrió en varios regímenes ateos. Sabían que si cambiaban el vocabulario, también cambiarían la realidad. El Padre Pío observó que esto sucedía en diferentes partes del mundo. En algunos lugares, los términos religiosos se borraban de los libros, las escuelas e incluso de las conversaciones cotidianas. En otros, se ridiculizaban, como si creer en Dios fuera algo vergonzoso o prohibido. Esto no fue casualidad, fue una estrategia. Cuanto menos se hablaba de fe y moral, más se debilitaba la gente. Y aquí viene el detalle que asustó al Padre Pío. Cuando un gobierno manipula las palabras, no solo modifica el lenguaje, borra identidades, recuerdos, tradiciones y valores. Y cuando estos valores desaparecen, la sociedad pierde sus señales.
se vuelve más fácil manipular, engañar e incluso controlar a toda una población. La historia lo demuestra claramente. Regímenes como la Alemania nazi, la Unión Soviética y otros gobiernos autoritarios crearon diccionarios, lemas y expresiones obligatorias, todo para reemplazar palabras antiguas con términos ideológicos. El objetivo era simple: debilitar el libre pensamiento. El Padre Pío solía decir que la confusión comienza cuando la verdad se intercambia por palabras vacías. Sabía que sin lenguaje verdadero no hay verdadera libertad. Y hoy, mirando a nuestro alrededor, la pregunta que persiste es: ¿estamos empezando a experimentar algo similar, donde ciertas palabras están prohibidas o distorsionadas? Cuando el Padre Pío observaba el mundo que lo rodeaba, una de las señales que más le preocupaba era el silenciamiento de la fe. Sabía que cuando un gobierno intenta borrar a Dios, no lo hace de repente. Empieza lenta, sutilmente, casi imperceptiblemente. Primero ridiculiza la religión, luego la limita, después la controla y finalmente la elimina. La historia muestra este patrón con una claridad aterradora. Para entender esto de forma sencilla, imaginemos que hay una luz brillante en una habitación. En lugar de apagar la luz de golpe, la cubren con una manta, luego con otra, hasta que la luz desaparece sin que nadie se dé cuenta del momento exacto en que todo se oscurece. Así han actuado muchos gobiernos. No destruyeron la fe de la noche a la mañana. La ocultaron, la sofocaron y la debilitaron gradualmente. El Padre Pío vivió en una época llena de regímenes que intentaron silenciar templos, iglesias y cualquier expresión religiosa. En la antigua Unión Soviética se retiraron cruces, se quemaron Biblias y las iglesias se transformaron en almacenes o edificios vacíos. En la China de Mao, sacerdotes y monjas fueron encarcelados. Se prohibió rezar en público y cualquier signo de fe se consideraba una amenaza. En Albania, creer en Dios se convirtió oficialmente en un delito. Todo esto no es una leyenda, es historia real, registrada y documentada. ¿Y por qué sucedió esto? Porque los gobiernos sin Dios comprendieron que la fe fortalecía a la gente. Quienes creen en algo superior no se doblegan fácilmente ante el poder, no aceptan la injusticia en silencio, no se dejan manipular. Por lo tanto, silenciar la fe era una forma de debilitar a la gente. El Padre Pío dijo que cuando un gobierno intenta silenciar la fe, no es la religión la que se ataca, sino el alma misma de la sociedad. Sabía que una nación sin libertad espiritual acabaría perdiendo también la libertad en todos los demás ámbitos, y temía que esto volviera a ocurrir en lugares aparentemente seguros. Lo más curioso es que el silenciamiento de la fe no siempre es directo. A veces se disfraza de modernidad, progreso o adaptación. Primero dicen que rezar está anticuado, luego que la religión es un obstáculo, y cuando la gente finalmente se da cuenta, ya ha perdido uno de sus pilares más importantes. La advertencia del Padre Pío no fue solo para el pasado, sirve para abrirnos los ojos al presente, y la pregunta sigue en pie. ¿Estamos viendo, una vez más, señales de este silenciamiento que ocurre a nuestro alrededor? Cuando el Padre Pío hablaba de gobiernos impíos, siempre enfatizaba algo que cualquiera puede entender fácilmente. Sin valores, todo se desmorona. No lo decía como un juicio moral ni religioso, sino como alguien que observaba la realidad con una claridad impresionante. Para él, la moral era como los cimientos de una casa. Si esos cimientos se debilitan, la casa puede mantenerse en pie un tiempo, pero al final se derrumba, y cuando se derrumba, se lo lleva todo consigo. La historia lo confirma. Muchos gobiernos que han decidido eliminar a Dios también han eliminado la idea del bien y del mal basada en valores eternos. En cambio,
Han definido la moralidad según su propia conveniencia política, y cuando lo correcto se convierte en una mera opinión y no en un principio, las reglas empiezan a cambiar según los intereses de quienes ostentan el poder. Para entender esto de forma sencilla, imaginemos un juego de mesa donde el líder decide cambiar las reglas cada vez que pierde. Al principio, la gente incluso intenta jugar, pero luego se dan cuenta de que no hay justicia, ni dirección, ni confianza. Y cuando ya nadie cree en las reglas, el juego termina en caos. Esto es lo que ocurrió en muchos países reales cuando abandonaron los valores espirituales. La corrupción aumentó, la violencia creció, las familias se desmembraron y la sociedad entera perdió su brújula interior. El Padre Pío observó estos ejemplos y dijo algo profundo. Cuando el hombre se distancia de Dios, se acerca al vacío. Este vacío es peligroso porque necesita ser llenado por algo, y a menudo lo llenan el ego, el poder, la codicia y la manipulación. En varios regímenes ateos, los líderes comenzaron a verse a sí mismos como poseedores de la verdad. Manipularon las leyes, controlaron los medios de comunicación, justificaron las injusticias y exigieron obediencia ciega. Sin valores, cualquier absurdo parecía aceptable. Y lo más aterrador es que la falta de moralidad no destruye una sociedad de golpe. Actúa como una grieta, crece lenta y silenciosamente hasta que todo implosiona. El Padre Pío temía precisamente eso. Sabía que cuando la moralidad desaparece, la gente empieza a actuar como si todo estuviera permitido, siempre y cuando nadie esté mirando. Y cuando una nación entera vive así, la justicia pierde su poder. Los inocentes sufren y los poderosos hacen lo que les place. Hoy, al observar los comportamientos que se extienden por el mundo, relativismo, irresponsabilidad, confusión ética, normalización del mal, es imposible no recordar la advertencia del Padre Pío. Sabía que una sociedad sin Dios puede parecer moderna, avanzada y libre, pero por dentro se desmorona, como un muro que parece firme, pero está hueco por dentro. Cuando el Padre Pío hablaba de gobierno sin Dios, uno de los puntos que más le preocupaba era el camino inevitable que parecía seguir ese tipo de gobierno. La persecución, y no lo decía como alguien que imaginaba un futuro lejano, sino como alguien que vivió precisamente en la época en que algunos de los peores regímenes de la historia decidieron expulsar a Dios y poco después perseguir a quienes creían en Él. Para entenderlo de forma sencilla, imaginemos una hoguera que arde intensamente, aportando luz y calor. Ahora imaginemos a alguien intentando apagarla a cualquier precio. Primero sopla, luego le echa agua, luego arena, hasta que solo queda humo. Muchos gobiernos han hecho exactamente eso con la fe. Empezaron criticando, luego limitando, luego prohibiendo y finalmente castigando a quienes insistían en creer. La historia está llena de ejemplos reales. En la Unión Soviética, los sacerdotes eran llevados a prisiones secretas. Las iglesias eran reducidas a ruinas y cualquier manifestación de fe podía acarrear un castigo. En la China maoísta, los símbolos religiosos eran destruidos y millones de personas eran perseguidas por no abandonar sus creencias. En la Camboya de Pol Pot, cualquier objeto religioso, incluso un rosario, podía condenar a alguien. En otros países, la persecución no era tan explícita, pero era igual de cruel. Burla constante, presión social, miedo a hablar, miedo a rezar, miedo a creer. Era como si la fe fuera tratada como un crimen invisible. El Padre Pío observaba todo esto con tristeza y preocupación. Dijo que cuando un gobierno expulsa a Dios, no vacía la sociedad, sino que la entrega a fuerzas sin compasión ni límites. Y la persecución surge precisamente de este vacío. El gobierno empieza a ver la fe como una amenaza, porque la fe fortalece al pueblo.
Quien cree en algo más grande no se doblega tan fácilmente, no se deja manipular, no acepta la injusticia ciegamente. Por eso los regímenes ateos siempre han intentado silenciar a quienes creen. Y esto es algo que cualquier niño puede entender. Cuando alguien teme la verdad, intenta silenciar a quienes la dicen. Eso es exactamente lo que el Padre Pío vio repetirse. Temía que si el mundo olvidaba este patrón histórico, acabaría cayendo de nuevo en la misma oscuridad. Y al observar las señales actuales, censura sutil, ataques a la fe, ironía contra los creyentes, probablemente diría que esta advertencia nunca ha sido más relevante. El Padre Pío siempre decía que una de las señales más peligrosas de un gobierno sin Dios era inversión de valores. Esto es algo tan sencillo de entender que hasta un niño puede verlo. Cuando el mundo empieza a aplaudir lo que está mal y a criticar lo que está bien, algo muy grave está sucediendo. La historia demuestra que, en diversos regímenes que extinguieron la fe, esta inversión no fue solo un detalle, sino el combustible que aceleró el colapso moral y social. Y el Padre Pío vio esto como uno de los primeros síntomas de que la sociedad estaba perdiendo su alma. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una brújula. Siempre apunta al norte, ¿verdad? Ahora imagina que alguien la cambia deliberadamente, haciéndola apuntar en direcciones equivocadas. Intentarías seguir el camino, pero terminarías perdido. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se invierten los valores. Cuando lo que una vez representó honestidad, amabilidad, respeto y justicia se ridiculiza, y lo que siempre se consideró injusto, cruel o egoísta se vuelve normal. La brújula moral se rompe y el mundo entero se pierde con ella. El Padre Pío vio cómo esto se extendía a través de gobiernos impíos. En algunos lugares, trabajar por el bien común llegó a ser visto como una debilidad. La bondad se convirtió en el hazmerreír. El orgullo reemplazó a la humildad. La mentira se convirtió en una herramienta de poder. La vida humana perdió valor, tratada como meras estadísticas. Y cuando el bien pierde terreno, el mal entra sin invitación. Lo más aterrador es que este cambio de valores no ocurre de golpe. Empieza lentamente, como si fuera algo inofensivo. Primero dicen que no hay bien ni mal. Luego, que cada uno hace lo que quiere. Después, que la verdad es relativa. Y cuando la gente despierta, ya está aceptando comportamientos que antes nunca habría tolerado. Es como agua hirviendo con una rana dentro. No se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. El Padre Pío dijo que este proceso es una de las mayores trampas espirituales, porque cuando lo correcto se vuelve incorrecto y lo incorrecto se vuelve correcto, la gente pierde el discernimiento, y un pueblo sin discernimiento es fácilmente manipulable. Lo que antes escandalizaba, ahora divierte. Lo que antes inspiraba, ahora perturba. Lo que antes protegía, ahora es atacado. Temía que sociedades enteras adoptaran valores distorsionados como si fueran normales. Y cuando observamos el mundo actual, donde crece la confusión moral, donde se distorsiona la verdad, donde se intercambian las virtudes por las apariencias, es imposible no recordar esta advertencia. El Padre Pío sabía que el intercambio de valores siempre es el comienzo de algo mayor y mucho más peligroso. El Padre Pío siempre decía que cuando un gobierno intenta expulsar a Dios, necesita atacar inmediatamente después algo muy específico: la familia. Esto se debe a que la familia es como la raíz de un árbol. Si la raíz es fuerte, el árbol resiste vientos, tormentas e incluso ataques. Pero si la raíz se debilita, un solo aliento basta para derribarlo todo. Y la historia demuestra que los regímenes impíos siempre intentan atacar primero el corazón de las familias. No porque quieran modernizar la sociedad, sino porque saben que las familias fuertes crean personas fuertes.
Las personas fuertes no se dejan dominar. Para entender esto claramente, imaginen una mesa con 4 patas. La familia es precisamente eso. Sostiene, equilibra, protege y guía. Ahora imaginen que alguien empieza a cerrar una pata de la mesa, luego otra y otra. Al principio nadie se da cuenta, pero cuando vuelven a mirar, la mesa está tambaleante, inestable, a punto de caer. Muchos gobiernos que han expulsado a Dios han hecho precisamente eso. No destruyeron a las familias directamente, sino gradualmente, debilitando sus valores, ridiculizando la figura de los padres, destruyendo tradiciones, fomentando divisiones y devaluando todo lo que una vez unió a las personas. El Padre Pío sabía que una sociedad sin Dios también se convierte en una sociedad sin raíces. Dijo que cuando la fe se desvanece en una familia, se pierde algo mucho más importante: el sentido de pertenencia, de dirección, de propósito. La familia deja de ser un lugar de protección y se convierte simplemente en un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, sin vínculos profundos. Y cuando esto sucede, las personas se vuelven más vulnerables a influencias externas que no siempre son buenas. La historia ofrece ejemplos claros. En diversos regímenes autoritarios se inculcaba a los niños la idea de que el Estado era más importante que sus padres. En algunos países se les llevaba a escuelas donde aprendían a obedecer al gobierno incluso antes de aprender sobre la fe, el respeto o el amor. En otros se castigaba a los padres por criar a sus hijos según sus valores espirituales. Todo esto tenía un objetivo: quebrantar la fuerza de la familia y transformarla en algo débil, dividido y fácilmente manipulable. El Padre Pío veía esto como una de las señales más peligrosas. Dijo que cuando la familia pierde su fundamento espiritual, todo a su alrededor comienza a desmoronarse. La educación se vuelve confusa, las relaciones se vuelven frágiles, la sociedad se vuelve un lugar frío y las personas se sienten solas, incluso rodeadas de otros. Temía un mundo donde padres e hijos ya no hablaran el mismo lenguaje moral, donde los vínculos fueran reemplazados por pantallas y donde el amor familiar sustituyera las distracciones fugaces. Y cuando observamos el mundo actual, familias cada vez más divididas, niños que crecen sin modelos a seguir, relaciones frágiles, hogares sin diálogo, es imposible no recordar esta advertencia. El Padre Pío sabía que una sociedad sin Dios no se derrumba de repente, se derrumba primero en los hogares. El Padre Pío sabía que cuando un gobierno decide vivir sin Dios, el primer impacto es espiritual, el segundo es moral, pero el tercero, y quizás el más doloroso, es humano. Lo vio repetidamente a lo largo de la historia. Cuando los valores espirituales desaparecen, no solo la fe, ni las iglesias, ni la moral sufren. Son las personas las que realmente sufren. La gente común, padres, madres, niños, ancianos, personas que solo querían vivir en paz, pero que terminaron siendo absorbidas por sistemas que han perdido por completo su sentido de humanidad. Para entender esto fácilmente, imaginemos un castillo hecho de varias piedras grandes. La fe es una piedra, la moral es otra, la familia es otra. Ahora imaginemos que alguien decide quitar estas piedras porque las considera innecesarias. Al principio, el castillo permanece en pie, pero poco a poco empieza a resquebrajarse. Y quienes están dentro, la gente, son quienes corren el mayor peligro cuando todo empieza a derrumbarse. Eso es exactamente lo que ocurrió en muchos países que expulsaron a Dios. El castillo se derrumbó y la gente quedó bajo los escombros. La historia lo demuestra con cruel claridad. Cuando gobiernos impíos tomaron el poder, se produjeron hambrunas, crisis económicas, miseria, miedo y violencia. En la Unión Soviética, millones murieron de hambre porque las decisiones políticas priorizaron la ideología por encima de la vida humana.
En China, familias enteras fueron destruidas por campañas de persecución. En la Camboya de Pol Pot, incluso los niños eran tratados como enemigos del Estado. Y todo esto ocurrió porque, al eliminar a Dios, también se elimina el valor de la vida. El Padre Pío siempre decía que el sufrimiento del pueblo no empieza con bombas, cárceles ni soldados. Empieza cuando los líderes dejan de ver a los seres humanos como imagen de Dios y empiezan a verlos como piezas, números, instrumentos u obstáculos. Sin Dios, todo se vuelve negociable, incluso la dignidad. Lo veía con pesar, porque sabía que la espiritualidad no solo protege las almas, sino también las vidas. Y lo más aterrador es que este sufrimiento no siempre es explícito. A veces comienza en silencio, con el aumento de la soledad, el crecimiento de la violencia, la falta de esperanza, el sentimiento de vacío que se extiende entre las personas. Muchas sociedades que se han alejado de Dios han experimentado precisamente esto, un tipo de dolor emocional y moral que no aparece en los titulares, pero que destruye vidas desde dentro. El Padre Pío temía que este patrón se repitiera en el mundo moderno. Veía señales de una creciente deshumanización, de personas tratadas como desechables, de valores pisoteados por el egoísmo. Por eso su advertencia era tan urgente. Los gobiernos sin Dios no solo crean sociedades frías, sino pueblos heridos. El Padre Pío tuvo una visión muy clara sobre algo que la mayoría de la gente ignoraba. La historia no se mueve en línea recta, sino en círculos. Vio que cuando una sociedad se alejaba de Dios, el patrón se repetía constantemente. Primero venía la pérdida de la moral, luego el debilitamiento de las familias, después el silenciamiento de la fe, la inversión de valores, la persecución y finalmente el sufrimiento del pueblo. Para él, no hacía falta ser profeta para comprenderlo. Bastaba con observar lo que ya había sucedido en el mundo. Y lo que le aterraba era darse cuenta de que este ciclo siempre parecía volver, como si la humanidad insistiera en no aprender de sus propios errores. Para entender esto de forma sencilla, imaginemos a un niño tocando una sartén caliente. Siente dolor y aprende la lección. Ahora imaginemos que años después, otro niño hace lo mismo, porque no escuchó la historia o pensó que sería diferente para él. Así es exactamente como el Padre Pío veía a los gobiernos sin Dios, como niños que repiten un doloroso error, pensando, a mí no me pasará. Pero sí pasa, siempre pasa. La historia está llena de países que rápidamente cayeron en el mismo abismo moral y humano cuando decidieron borrar a Dios de la vida pública. El Padre Pío observó estos ejemplos y detectó patrones que muchos preferían ignorar. Vio que los regímenes autoritarios siempre comenzaban con promesas de progreso, orden o libertad, pero sin Dios estas promesas se convertían en control, miedo y sufrimiento. Dijo que el mal es astuto, nunca llega anunciando quién es, llega disfrazado. Y cuando la gente se da cuenta, ya está atrapada en el ciclo. Lo más sorprendente es que el Padre Pío también vio señales de que este ciclo podría regresar en nuevas eras, incluso décadas después de la caída de los regímenes autoritarios. Advirtió que la humanidad seguía siendo vulnerable a las mismas tentaciones. El poder absoluto, el orgullo, el relativismo moral y el rechazo de la fe. Temía que el mundo moderno, más orgulloso y confundido que nunca, cayera en el mismo ciclo, solo que con un disfraz diferente y un discurso más sofisticado. Y aquí está el punto que cualquiera, incluso un niño, puede entender. Si tomas las mismas decisiones, obtendrás los mismos resultados. El Padre Pío vio que muchos gobiernos y sociedades repetían las mismas decisiones que los países que habían caído antes. La fe era ridiculizada, la moral se relativizaba, la familia se debilitaba, la verdad se distorsionaba y el bien
se olvidaba cada vez más. Para él, esto era como ver una película que ya se ha visto muchas veces y saber exactamente cómo termina. Por eso insistió tanto en esta advertencia, no por miedo, sino por amor. Sabía que si el mundo no reconocía este patrón, acabaría entrando en el mismo ciclo de confusión, sufrimiento y oscuridad que tantas veces ha herido a la humanidad. El Padre Pío tenía una mirada que trascendía el tiempo. No solo veía lo que sucedía ante él, sino también lo que podría suceder en el futuro si la humanidad seguía ignorando las señales que la historia ya había dejado muy claras. Dijo que el mundo moderno, con toda su tecnología, velocidad y apariencia de progreso, corría el riesgo de repetir los mismos errores de los regímenes impíos del pasado, solo que de una manera mucho más sutil, mucho más silenciosa y, por lo tanto, mucho más peligrosa. Y esta es la parte más impactante. A veces el peligro no aparece como un enemigo, sino como algo nuevo. Para entender esto fácilmente, imaginemos un árbol que empieza a secarse. Las hojas caen, las ramas se debilitan, pero la raíz sigue viva. Alguien que lo mire desde lejos podría pensar que el árbol está bien porque solo ve la superficie, pero alguien que lo observe de cerca se dará cuenta de que está perdiendo su fuerza interior. Así es exactamente como el Padre Pío veía el mundo actual. Un mundo que parece moderno y luminoso por fuera, pero que por dentro empieza a perder valores esenciales. Y esa es la primera señal de que algo anda mal. Observó comportamientos que ya se habían manifestado antes de la caída de muchos regímenes ateos. La ridiculización de la fe, la moralidad convertida en tema de debate, el debilitamiento de la familia, la sustitución de la verdad por las opiniones y la creciente vacuidad de las personas incluso rodeadas de comodidades. Para él, esta combinación fue una gran advertencia. Sabía que una sociedad que pierde sus raíces espirituales también acaba perdiendo su capacidad de distinguir el bien del mal, y cuando eso sucede, cualquier voz fuerte puede convertirse en líder, incluso si lleva a todos al abismo. Lo más aterrador es la similitud entre el pasado y el presente. Hoy vemos discursos que critican los viejos valores como si fueran obstáculos para él. En progreso, vemos a personas con miedo a expresar su fe. Vemos familias cada vez más divididas y niños que crecen sin modelos sólidos a seguir. Vemos a gobiernos que intentan controlar las narrativas, limitar las opiniones e incluso decidir qué puede o no creer la gente. Todo esto ha sucedido antes y siempre ha terminado de la misma manera, con sufrimiento, confusión y pérdida de libertad. El Padre Pío no dijo estas cosas para infundir miedo, sino para despertar la atención. Quería que la gente comprendiera que el futuro no es algo que simplemente sucede, sino que se construye con las decisiones que tomamos hoy. Preguntó, ¿cómo puede prosperar un mundo si abandona los cimientos que lo sustentan? Era una pregunta sencilla, pero profunda. Y hoy resuena con aún más fuerza, porque mirando alrededor, es difícil negarlo. El mundo moderno está empezando a repetir lo que ya hemos visto, pero ahora con una sonrisa en el rostro y presentado como progreso. Y la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde? El Padre Pío tenía una forma muy particular de advertir a la gente. No usaba palabras complicadas ni discursos largos. Hacía preguntas, y las preguntas tienen un poder enorme. Resuenan en la mente, nos hacen pensar, nos inquietan, despiertan nuestra conciencia. Una de las preguntas que repetía con más frecuencia era sencilla, directa y profundamente aterradora. ¿Quién gobierna cuando Dios no lo hace? Esta frase, que parece pequeña, conlleva una gran advertencia. Para el Padre Pío, donde Dios no está presente, otra fuerza siempre ocupa su lugar, y esta fuerza no siempre es buena.
Para entender esto, imaginemos que la luz de una habitación se apaga. La oscuridad no necesita permiso para entrar, simplemente ocupa el espacio. Y en el alma de un país ocurre lo mismo. Cuando los valores espirituales desaparecen, cuando se ignora la moral, cuando se ridiculiza la fe, cuando se debilita la familia, cuando se distorsiona, la verdad, una especie de oscuridad llena ese vacío. No es una oscuridad física, sino moral, emocional y espiritual. El Padre Pío lo vio claramente porque vivió momentos en que esta oscuridad se apoderó de naciones enteras. Él preguntó: si Dios no guía las decisiones de un gobierno, ¿quién lo hará? Es el poder por el poder, es el ego de los líderes, es la ambición de control, es el miedo. ¿Son mentiras? Él sabía que la ausencia de Dios no significa neutralidad, significa vulnerabilidad. Un gobierno sin fe puede parecer justo al principio, pero ante la crisis, la presión o la tentación, carente de valores sólidos, se derrumba y cuando cae, arrastra consigo al pueblo. Este tipo de reflexión resonó en la gente porque no se trataba solo de política, se trataba de nosotros, de cómo nuestras decisiones individuales moldean el clima espiritual del lugar donde vivimos. El Padre Pío decía que un país no se pierde de la noche a la mañana. Primero pierde el respeto, luego pierde la verdad, después pierde la libertad y finalmente se pierde a sí mismo. Todo esto porque poco a poco Dios se deja de lado y cuando nos damos cuenta ya estamos demasiado lejos. Su pregunta era como una linterna apuntando hacia el interior de cada persona. ¿En qué crees? ¿Qué defiendes? ¿Qué permites? Porque sabía que los gobiernos sin Dios no empiezan desde arriba, empiezan en cada pequeño corazón que decide que la fe no importa, que la moral es relativa, que todo está permitido, que nada es sagrado. Y cuando muchos piensan así, toda la sociedad cambia. Lo más sorprendente es que esta pregunta sigue teniendo sentido hoy, quizás incluso más que cuando la formuló. En un mundo lleno de confusión, conflicto, mentiras e inversiones, la pregunta del Padre Pío parece una invitación a la reflexión. ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo cuando eliminamos a Dios de nuestras decisiones? Esta pregunta es el kit de la cuestión y la respuesta está en cada uno de nosotros. Al llegar al final de esta advertencia, es imposible no sentir un peso en el corazón. El Padre Pío no dejó estas palabras para causar miedo ni confusión. Las dejó porque amaba a la gente y sabía que la historia tiene una forma dura de enseñar lecciones. Cuando se abandona la fe, se olvidan los valores, se distorsiona la verdad y se debilita la familia. Toda la sociedad sufre. No quería que el mundo repitiera los errores del pasado, los que presenció tan de cerca, con guerras, persecuciones, silencio forzado y sufrimiento que marcaron a generaciones enteras. Para el Padre Pío, esta advertencia fue como un faro en medio de la tormenta, llamando a la gente a volver a la luz antes de que la oscuridad se apoderara de nosotros. Dijo que cada generación enfrenta sus propios desafíos, pero que todas comparten la misma tentación: creer que pueden construir un futuro sin Dios. Esa es la raíz de todo. Un gobierno sin Dios no solo crea leyes frías, crea un entorno donde la vida humana pierde su valor, donde la moral se convierte en moneda de cambio, donde el poder reemplaza a la compasión. El pueblo no sufre porque Dios abandone al país, sufre porque el país abandona a Dios. Y la historia ha demostrado innumerables veces que este camino siempre conduce al mismo destino: confusión, vacío y dolor. Pero aquí está el punto que marca la diferencia. La advertencia del Padre Pío no es un anuncio de derrota, es un llamado a la responsabilidad. Quería que cada persona comprendiera que la fe no es solo un detalle espiritual, es lo que impide que el mundo se derrumbe desde dentro.
Sabía que las sociedades fuertes se construyen con individuos fuertes y que los individuos fuertes se guían por la luz de la fe, la verdad y unos valores que no cambian según la voluntad de quienes ostentan el poder. Y ahora, después de comprender todo este recorrido, desde la pérdida de valores hasta el sufrimiento de la gente, surge una pregunta inevitable. ¿El mundo está repitiendo estas señales? Y lo más importante, ¿qué cree usted que se debería hacer? Este es el punto en el que te conviertes en parte de la historia, no como espectador, sino como alguien que piensa, que ve, que reflexiona y que elige. Por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo parte de esta advertencia hoy? ¿Cuál de estas señales ves más claramente en el mundo de hoy? Deja tu comentario. Tu perspectiva puede ayudar a que otros también reflexionen. Y antes de irte, no olvides, suscríbete al canal para acceder a contenidos más profundos como este. Deja un me gusta y comparte para que más personas entiendan el valor de esta advertencia tan necesaria. Tu participación marca la diferencia. Hasta el próximo video.